participantes de la maestría, la cátedra Gobernabilidad y Ciudadanía, que les habla el doctor Carlos Ali Jaime Castellanos. Hoy, viernes, estamos a 28 de abril del 2023. Una de las vertientes importantes dentro del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado es precisamente las ventanas al conocimiento. Y cuando tenemos estudios de cuarto nivel, siempre las investigaciones, quienes la elaboran, sujetos a las orientaciones y esas consideraciones que el facilitador le da en función a una planificación dada. Si bien es cierto, esta cátedra tiene 4 semanas en su trayectoria, es menos cierto que hay que leer el contenido apoyado bien sea en textos, en libros, textos, en artículos, en ensayos y en ese bagaje de bibliografía que existe en este mundo globalizado y que también se extiende desde el punto de vista mundial a otros idiomas, pudiéndose buscar la traducción de cada una de esos tópicos a los cuales se va a investigar. Cuando estamos conversando en las clases pasadas relacionado a la gobernabilidad, hemos dicho que este constructo va de la mano con las acciones que realiza un gobierno en un determinado régimen en particular, pero que esa gobernabilidad está amarrada a una institución, va entrelazada en función a una institución a la cual forma parte, pero que además su funcionabilidad es crear, interpretar y aplicar las normativas constitucionales que existen para tal efecto y ninguna norma, en el caso de Venezuela, puede estar por encima de la Constitución de 1999. Es decir, que las normas que se consolidan a través de protocolos, tratados y convenios, estos, por supuesto, estarán sujetos a la Carta Magna, que es la Constitución de 1999. Y por ello es que ese efecto de gobierno que sujeto a esa filosofía, a esa contextualidad funcional para dominar cierta población o toda población, en el caso de Venezuela, todos los venezolanos, todos los ciudadanos venezolanos y venezolanas que hagan vida en Venezuela y estarán sujetos precisamente a ese régimen político que estará para ese momento. La gobernabilidad la ha interpretado Montero Bagatella en 2012 precisamente como ese efecto de gobierno de las acciones que hace ese régimen desde el punto de vista institucional para control y supervisión de un Estado-nación. Pero es gobierno. Obviamente que el gobierno es la autoridad del Estado, de derecho, para un gobernante en una unidad política que tiene por objeto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado. En el caso de Venezuela, el gobierno está representado por el ciudadano Nicolás Maduro, pero desde el punto de vista como órgano ejecutivo, entendiendo que
en unas políticas públicas, el poder público en Venezuela está dirigido o está dividido, en otras palabras, en 5 aristas, es decir, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el moral o ciudadano. Entonces, cada uno de estos poderes tiene un órgano a la cual dirige y que en efecto tiene sus propias funcionalidades y tiene sus propias competencias y sus propias cualidades. En el caso del Poder Ejecutivo en Venezuela, el gobierno está dirigido por el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros. Y así se establece cada uno de los parámetros. En cada uno de, por ejemplo, el caso de las regiones, estará dirigido por los gobernadores y en el caso de los municipios estará dirigido por los alcaldes. Ahora bien, el gobierno no está solo. Una gobernabilidad no está sola. Es decir, que debe haber unos elementos propios de esencia para poder llevar a cabo esas funcionalidades que le estaba mencionando. Por eso es que cuando conseguimos Tenenbaum 2018, él habla precisamente de esa autoridad, ¿verdad? Que realiza precisamente la organización, la dirección y el control del personal que tiene bajo su control. Pero que además estos están debidamente coordinados para el logro de los objetivos. No solo es que la administración va sola, a pesar de que es uno de los 4 elementos fundamentales que habla Fayol sobre lo que es la gerencia. Entre los 4 elementos fundamentales que está inmerso dentro de la gerencia precisamente es la administración. Pero para obtener en un gobierno o en una gobernabilidad como tal, debe haber, ¿verdad?, una serie de elementos que consoliden esos elementos materiales y humanos que dentro de esa organización, sea de dirección horizontal o plana, o sea de dirección vertical, como hay en algunos casos, poder lograr los objetivos que persigue la administración, que es precisamente el éxito del buen uso de los recursos, sean materiales o sean del capital humano. Así lo señala el origen y desarrollo de la administración con perspectiva de 2007, donde señala precisamente que ese organismo social encargado de direccionar todos los elementos fundamentales para poder lograr éxito en un determinado gobierno. Pero gobernabilidad, gobierno y administración van de la mano con el constructo denominado democracia, y que no es más que aquella perspectiva histórica en la cual una sociedad se ha construido en una determinada civilización. Y precisamente es allí donde ha habido esa libertad plena del goce de sus derechos y sus deberes, tal como lo señala Fernández Fontonoy, 2012, porque allí es donde el ciudadano es quien hace esos movimientos sociales en los cuales conlleva precisamente
a uno de los elementos importantes que se imbrica dentro de la democracia, como es el voto popular. Y precisamente a través del voto popular, del sufragio, es que se logra esa libertad plena de los deberes y derechos para que una sociedad se sienta satisfecha de ser gobernada y de tener precisamente esa democracia, ese sentir del pueblo a través de sus elementos fundamentales. Y para gobernar, para actuar dentro de un poder público, es necesario la ética. Y todos o todas las instituciones tienen a bien la consolidación de un código de ética con la finalidad, sea pública o sea privada, con la finalidad de que se mantenga dentro de esa organización una disciplina, un comportamiento humano en función a todas las actividades que se realicen y se conozca con plenitud qué está bien y qué está mal. Y lo que está bien, fortalecerlo a través de las estrategias necesarias que el líder o el órgano gobernante en ese momento realice. Y lo que está mal, entonces esas falencias ser reparadas en sus determinados momentos. Por eso es que la ética desde el punto de vista macro es lo que está sentado al estudio de los elementos fundamentales a los fines de que se lleve a cabo a través de la praxis que es la moral. Entonces los preceptos morales es la praxis precisamente de la ética. Allí cabe decir lo que es, como dice Ojeda, Quintero y Machado, 2012, habla del deber, de la felicidad y el bienestar común. La búsqueda del resultado de la ética es precisamente cumplir con los deberes, cumplir con los derechos, tener la plena felicidad y el bienestar común en una calidad de vida que un ciudadano debe tener en una determinada población, o un determinado gobernante y en un determinado territorio. Ahora bien, ya haciendo referencia a lo que es la gobernabilidad, gobierno, administración y ética, entramos a lo que es el constructo de ciudadanía. Y precisamente en el orden epistémico y ontológico de una población en un determinado territorio, ellos se permean precisamente de los derechos y deberes, pero en busca de una identidad, sin dejar a un lado lo que es el empoderamiento de las políticas públicas. Cuando hablo de políticas públicas, hablo de las normativas que rige esas políticas públicas, vale decir, desde la Constitución, sus leyes orgánicas, sus leyes ordinarias, reglamentos y todo lo que se deriva desde el punto de vista de la pirámide de Kelsen, porque es lo que realmente rige a un gobierno. En Venezuela, el 18 de abril, días pasados, eh, se celebró el Día de la Ciudadanía. Entonces, es interesante que no se deje de lado lo que es esa fundamentación de orden legal, porque es precisamente la que le da cabida a la identidad y el empoderamiento de esas políticas públicas que rigen que rige un gobierno, pero en una determinada población en un determinado territorio. ¿Qué puede implicar teóricamente o las teorías de la ciudadanía política?
Hay una serie de elementos fundamentales dentro de la estructura de los poderes públicos o del poder público. Vale decir, los habíamos comentado en láminas pasadas, que es ese empoderamiento epistémico de las políticas de un Estado-nación. Cuando hablo de Estado-nación estoy hablando de gobierno, o cuando se habla de gobierno se habla de Estado-nación, donde está dirigido por un presidente, quien es el que rige las riendas del gobierno de un país. En el caso de Venezuela, dirigido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Existen unas políticas públicas que desde lo ontológico deben manejarse en cada uno de los territorios. Las poblaciones deben conocer sus propias necesidades y en la actualidad no esperar que precisamente el nivel central maneje las necesidades de una localidad, sino que hoy, a través de unas normativas que ya están especificadas en el marco legal venezolano, se lleva a cabo estudios de planificaciones locales sobre necesidades de la población que hacen vida en un lugar y que necesita proyectar. También existe lo que se denomina un régimen de convivencia para una calidad de vida, lo que yo le mencionaba anteriormente, pero para ello se necesita una planificación estratégica. Y esa planificación estratégica puede derivarse, aparte de los planes nacionales, un plan nacional, un programa nacional o un proyecto nacional para efectos de nosotros en Venezuela. El plan nacional está basado del 2019 al 2025, son 6 años, y que no puede estar contrario a los principios constitucionales. Entonces, ese plan nacional viene a representar lo que se denomina un plan estratégico para el cumplimiento de toda ese tamizado de objetivos nacionales que persigue el Estado-Nación para hacer cumplimiento dentro de una determinada sociedad. Ahora bien, lo que se refiere a satisfacción y confort es precisamente que el Estado está obligado a mantener la seguridad de Estado. Pero esta seguridad de Estado no está sola, esta seguridad de Estado es, de acuerdo a la Constitución, va enlazada o va imbricada por la corresponsabilidad, es decir, entre Estado y población, o ciudadanía y gobierno, porque es precisamente esa dualidad la que le va a dar esa satisfacción y confort a esa determinada población. Por eso es que es importante el dominio de los estadios democráticos, porque el defender o el de dominar, el de empoderarse de los estadios democráticos le va a permitir a una población generar todas aquellas necesidades para que el Estado-Nación conozca, o sea, para que el gobierno como tal conozca sus propias necesidades. Y por eso es que no deja de lado lo que es la inclusión social, porque allí parte ese principio constitucional de que todos tenemos derechos por igualdad y no puede haber nadie fuera o nadie puede ser excluido de la sociedad. Entonces es interesante que las políticas públicas vayan entrelazadas con la inclusión social. Por eso es que lo que se refiere a la participación ciudadana y la corresponsabilidad son dos variables muy interesantes de estudio a los efectos de la gobernabilidad de ciudadanía, porque la participación del pueblo es fundamental y que esa obligatoriedad de defensa del Estado o del desarrollo de todas las políticas de un Estado debe estar entrelazada con la sociedad misma. Es decir, no le puede dejar toda la responsabilidad del Estado, sino que la población o la ciudadanía o la sociedad venezolana debe ser parte de estas acciones o de estos objetivos que persigue el Estado como tal.
Hay otros elementos fundamentales llamados constructos, llamados variables, que es el espacio y la ciudadanía. Ahora bien, tomando en consideración ese conjunto de orden poblacional, este conjunto de orden poblacional requiere un determinado espacio para el ejercicio de sus deberes y sus derechos ciudadanos, pero no puede dejarse abandonado o excluido las dimensiones, modalidades y formas, porque así como lo dice Jordi Borja, soy de Murci, del año 2000, nunca podrá una población aislada desarrollar sus propios deberes y derechos porque el Estado se conjuga en toda la territorialidad de esa población para el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, que el Estado no es quien va a hacer su trabajo solo, sino que es precisamente los espacios públicos, la ciudadanía o el ciudadano dentro de un determinado lugar quien va a realizar y a poner en praxis los deberes y derechos que la Constitución le permita. No obstante, tenemos unos componentes desde el orden político que van a consolidar esos planes estratégicos que se desarrollan en una población o una sociedad. Y es precisamente el estudio de la sociedad misma. Eh, Sócrates, Platón y Aristóteles, Spinoza y otros filósofos estudiosos del conocimiento señalaban que la sociedad parte de su propio pensamiento y la sociedad misma, al conocer sus propias necesidades, no puede esperar que el Estado sea quien le resuelva. ¿Por qué? Porque el Estado tal vez desconozca las necesidades de una población, de una ciudad aislada. Por eso es que es necesario que la sociedad misma conozca sus propias perspectivas, sus necesidades, y a través de los órganos locales puedan realizar los proyectos y que a través de ellos se canalicen esas necesidades a los fines de que se resuelvan sus propósitos. Pero esto se da precisamente en un Estado democrático, porque la democracia es una libertad de una población a los fines de consolidar sus deberes y derechos, vale decir, lo que se llama la libertad plena en todas sus dimensiones, es decir, todo lo que son derechos civiles, políticos y sociales, porque son esos precisamente los que van a consolidar a una sociedad misma en cuanto a su parte axiológica, epistemológica, ontológica, incluso desde el punto de vista ético, como ya lo habíamos comentado. Por eso es importante que el ciudadano como tal se empodere de todo lo que es el sistema de las políticas públicas de un Estado y conozca cuáles son todos los objetivos que se persiguen. Y no puede estar divorciado de esa gobernabilidad democrática que en el ejercicio de sus funciones un gobernante realiza, y por eso es que no o debe de trabajar jamás solo la gobernabilidad democrática, porque va de la mano con las necesidades locales de una sociedad incluida y participativa. ¿Por qué? Porque es precisamente la sociedad misma la que va a dar pie a la solución de sus propias necesidades. ¿Pero a través de quién? A través de sus instituciones políticas. Por eso es importante que existan líderes o que a través de esos ciudadanos que liderizan con un liderazgo apropiado puedan hacer los mecanismos legales que consoliden los proyectos a través de la solución de sus propias necesidades. Otro de los elementos que componen una ciudadanía política es la movilización social.
y eso se da producto de la misma gobernabilidad de Estado a la cual está inmersa esa sociedad. Por eso es que para generar una democracia está lo que es la participación electoral, que son aquellos procesos de acción colectiva en la cual nombra a sus propios gobernantes y sus propios representantes para que defiendan sus intereses y sus propósitos para la consolidación de esa calidad de vida que se busca en una sociedad viva. Ahora bien, cuando trabajamos una ciudadanía y liderazgo, ya hemos hablado de lo que es la ciudadanía como tal y hemos dicho sobre el liderazgo. El liderazgo y la ciudadanía van de la mano porque son esos dos constructos que consolidan a un gobernante. Cuando un gobernante está claro en las funcionalidades de una ciudadanía y desarrolla un liderazgo en sus políticas públicas para el ejercicio de los planes, programas y proyectos, entonces ese actor social y político, por convicción, hace esa simbiosis pragmática, lo que es la gubernamentalidad y los deberes y derechos. Es decir, que la gobernabilidad, los deberes y derechos de una población deben estar permeados dentro de ese marco jurídico de un Estado-nación. ¿Para qué? Para que las decisiones que se deriven de esas reuniones, de esos congresos, de ese parlamento, pueda darse las soluciones adecuadas, pertinentes y se consolide lo que es el propio liderazgo que le da la validez a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos para que dentro de la gobernabilidad de un Estado o nación pueda llevar a cabo sus estrategias, sus políticas para la solución de todos los problemas que se desarrollen en esa gobernabilidad y ciudadanía que en un territorio y una población consoliden a una sociedad de confort. Bien, una vez concluido este recorrido, jóvenes, ustedes tienen allí una serie de trabajos que deben realizar y que en función a ello, una vez que consoliden ustedes esos 3 ensayos que están allí dentro del plan de evaluación y el video que está previsto, lo coloquen, lo cuelguen en la plataforma de tal manera de poder hacer con ustedes todo lo que es la participación para luego llevarlos a feliz término en la cátedra de Gobernabilidad y Ciudadanía. Será hasta un nuevo encuentro. Gracias por participar y el IESIT, Ventanas al Conocimiento, le da esa proyección a todos ustedes para que a futuro tengan sus títulos de magíster y de doctorado, aquellos que sigan con sus niveles de cuarto nivel, su estudio de cuarto nivel. Hasta un nuevo encuentro.